días a todos y bienvenidos de nuevo a nuestra casa, que es vuestra casa. Queremos lo primero agradeceros el que nos brindéis estas oportunidades de estar con vosotros, de compartir un rato y sobre todo daros las gracias por habernos acompañado el año pasado en nuestros nuevos canales de difusión. Estamos encantados de tener esa aceptación, tanto en estos webinares, en entrevistas grabadas y sobre todo en los podcasts. Sabemos que os están gustando y estamos trabajando para seguir ampliando contenidos y divulgaciones que desde la evidencia, porque somos la compañía de salud experta en salud, intentar llegar a todos vosotros y transformar este contenido tan médico que a veces es tan denso en un lenguaje más coloquial, más cercano y que todos comprendamos qué nos pasa en el día a día, cómo podemos aplicar esto de la medicina a nuestras rutinas. Hoy tenemos un tema apasionante porque la mujer es en sí un ser extraordinario. Y no es porque estemos nosotras dos aquí, pero es verdad que la salud de la mujer en la sociedad moderna tenemos que comprenderla y tenemos que aceptarla, interiorizarla y conocerla en profundidad para ver y adaptarnos al día a día de las realidades que tenemos. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Os voy a contar mi experiencia de cómo ha arrancado mi día, mujer, y cómo ha arrancado la vida de mi familia, que son todos varones. Nosotros en casa somos una unidad de cuatro personas, una mujer, tres varones. Mi día arrancó ayer por la noche. Arrancó ayer por la noche. ¿Por qué? Porque ya pensé que tenía que tener mi desayuno saludable, el cual tenía que haber preparado porque no me iba a dar tiempo esta mañana a prepararme estos desayunos maravillosos que vemos por Instagram todas, pero que nos encanta tener ese rato con nosotras para tomarnos nuestra avena, nuestro aguacate, nuestra tostada con pavo natural, por favor, 99%. Pero es que también tenía que dedicarle un rato a preparar todo lo de las universidades de los niños, que llegaran a tiempo, que si los coches tienen gasolina, que si yo tengo que repasar mentalmente la webinar que tenía que tener hoy. Por cierto, que tenía que dormir 8 horas, pero se me estaba cumpliendo el tiempo de dormir mi espacio adecuado. Pero es que a lo mejor me quería levantar un poco antes porque si tengo que hacer mis ejercicios iba a ir un poco estresada. Este fue mi arranque de día ayer a las 10 de la noche. El de mi marido es mucho más sencillo. Se ha levantado, ha preparado su desayuno, ha dado los buenos días a todo el mundo, cómo hemos dormido, comentado la situación, los partidos de fútbol de ayer por la noche, resultados con los niños, y hemos arrancado la jornada desde el ordenador. Como veis, nuestras realidades son distintas y esto tiene un porqué. Y no tenemos que estresarnos, somos así, tenemos que conocernos y aceptarnos. Y de vez en cuando saltarnos estas rutinas estresantes que nos estamos imponiendo como sociedad. Porque al final somos nuestras peores enemigas, nosotras mismas. Y para hablar de todas estas cosas y empezar a ponerle nombre y apellidos y cara a todo lo que nos pasa y unas amigas que tenemos por ahí jugando se llaman hormonas, vamos a contar, como siempre, con Daniela Silva, nuestra doctora de la plataforma Doctor Cigna. Ella es internista, experta en nutrición y experta en comunicación y en escucharos, en escuchar a nuestros asegurados, que todo comienza por escucharnos. Así que le voy a dar paso para todo este contenido que vamos a tratar en esta mañana. Deciros que tenemos el chat abierto por si queréis ir haciéndonos alguna pregunta que iremos incluyendo a este café con amigas que vamos a hacer Daniela y yo esta mañana. Y nada, invitaros a que disfrutéis y agradeceros que estéis aquí este rato con nosotros. Muy bien, Elena, gracias por la presentación y por esa introducción maravillosa. Lo has dicho tú, somos complejas, tenemos unas particularidades que son muy distintas, unas realidades muy distintas a las del hombre. Y quiero empezar por esta diapositiva porque la realidad es que venimos de 60, 70 años de muchísimo cambio. Perdonad. Si vemos estas dos imágenes, estos son un poco ejemplos de lo que era el rol de la mujer. Pues probablemente en los años 50, en los años 60, teníamos este rol en casa de cuidar de nuestros maridos, de nuestros hijos, cocinar, tener la casa perfecta. De hecho, esta imagen que vemos a la derecha es una imagen real de la posguerra, de la época de la posguerra, donde se le daba un poco a la mujer esa indicación, esa recomendación, ese consejo de vamos a mantener la casa bien, a nuestro marido, a nuestra familia bien cuidado y no nos quejemos, porque no tenemos por qué quejarnos, tenemos una vida muy fácil y por lo tanto pues no nos enfermamos, no nos estresamos, no nos da cáncer, no nos da enfermedad cardiovascular y de aquí venimos desde este contexto y en los últimos 70 años nos hemos dado cuenta que no solamente pues, ha cambiado nuestro papel en la sociedad, hemos ido avanzando, sino que además nos hemos dado cuenta que tenemos
también enfermedades que antes parecía que solo afectaban a los hombres, ¿no? Entonces, hoy en día la realidad es diferente. Elena, si vemos aquí esta diapositiva, nos damos cuenta que las mujeres hoy en día son la mayoría del alumnado universitario en España. Son estadísticas del 2014, un poquito, digamos, desactualizadas, pero lo tenemos muy claro. 1960, más o menos el 20% del alumnado éramos mujeres, hoy en día somos la mayoría. Esto ha hecho que evidentemente nuestro rol, nuestro papel en la sociedad haya cambiado por completo. Ya no nos tenemos que quedar en casa, que si hay mujeres que nos queremos quedar en casa porque es lo que nos gusta, lo que deseamos, lo que nos satisface y nos llena, está fenomenal, pero que tenemos oportunidades y por lo tanto tenemos también que estar atentas a diferentes realidades que nos pueden también afectar a nosotros. Totalmente. Es que ¿veis cómo hemos evolucionado? En todos estos años parece que no ha pasado nada, Daniela, y han pasado muchas cosas en el entorno mujer. Nos hemos incluido en la sociedad trabajadora, en estas rutinas y vorágines horrorosas, porque hemos querido voluntariamente, eso siempre. Y es lo que comentabas, que tenemos que aceptar las realidades de cada una de nosotras. Habrá mujeres que les encanta dedicarse a su familia, a su vida, a estar dedicadas plenamente a una casa y a su estupenda labor de ama de casa, y habrá otras muchas mujeres que deseen pues estar en los entornos laborales y poder compaginar ambos. Y habrá mujeres que han decidido estar simplemente en esos entornos laborales y también es bueno. Con lo cual nos tenemos que respetar todas las decisiones mientras sean personales y voluntarias, claro que sí. Totalmente, totalmente. Y lo bueno es tener oportunidades. Yo quería poner esta imagen también porque me parece muy bonito desde un punto de vista ver cómo hemos también evolucionado desde la parte científica. Esto es un folleto que se compartió de la American Heart Association, Estados Unidos, en el 1968, donde se le daba un poco la indicación a la población general de cómo cuidar el corazón de una persona, pero realmente si lo leemos es de cómo cuidar el corazón del hombre. Esto es de una sociedad científica tan respetada como la American Heart Association, donde daban recomendaciones de cómo cuidar el corazón del hombre mediante una dieta baja en grasa y con bajo colesterol. Entonces ya de aquí estamos viendo que venimos con un sesgo de género muy importante y que tenemos que poco a poco irlo superando. Totalmente de acuerdo, Daniela. Entonces, ¿cómo ha cambiado la salud de la mujer en los últimos 60 años, Elena? Pues nos hemos dado cuenta que tenemos mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, tanto es así que lo vamos a ver más adelante. Hoy en día tenemos más enfermedad cardiovascular en mujeres que en hombres. Es la causa número uno de muerte en mujeres. Tenemos más incidencia de cáncer y de enfermedades crónicas, como por ejemplo pues hipertensión arterial. Tenemos otra serie de enfermedades que nos afectan más a las mujeres, lo veremos más adelante, como por ejemplo enfermedades autoinmunes. Evidentemente, por todo este cambio que ha habido a nivel social, pues tenemos un retraso en la edad del primer embarazo. Y esto tiene sus implicaciones, porque la realidad es que tenemos pues una especie de reloj biológico, tenemos nuestra fisiología que hace que ese retraso en la edad del primer embarazo para poder, digamos, llevar a cabo y poder cumplir todas nuestras metas laborales y personales y profesionales, pues tienen una implicación en nuestra salud y parece injusto, da un poco de incluso de rabia, pero tenemos que conocer lo que es nuestra biología. Ojalá en el futuro podamos incluso estudiar más este tipo de casuística, digamos, este tipo de casos en los que el retraso del primer embarazo implique un aumento en el riesgo de cáncer, que lo sabemos que pasa, si se pudiera trabajar para que esto no ocurriera, ¿no? Pero de momento no estamos ahí. Totalmente, totalmente. Fíjate, se me viene a la memoria una frase, ¿no?, que siempre se ha dicho también en la sociedad de mujer enferma, mujer eterna. Al final, el ser tan resiliente, el aguantar tantas cosas nos ha hecho como muy fuertes, muy resistentes y que todo era normal en nuestro día a día y que encima pues, nos gusta, ¿no? Mujer enferma, mujer eterna. Venga, como tú Sí, puedes con todo, sigue, sigue. y que Y es tenemos que verdad sufrir, ¿eh? que vivimos mucho más. A ver, pero eso que has dicho es muy importante porque además es lo que también ha representado ese retraso en el diagnóstico adecuado, especialmente de la enfermedad cardiovascular, que la vamos a ver ahora en un momento. Por último, quería tocar un poquito el tema del aumento de la tasa de infertilidad. Esto también es importante y aquí hay muchísimos vacíos a nivel científico porque sabemos que aquí hay temas no solamente pues de estrés, de obesidad, de tabaquismo, sino también de, digamos, agentes o elementos externos
probablemente disruptores endocrinos, probablemente tóxicos, que de momento no los tenemos del todo estudiados, pero que definitivamente juegan un papel importante y que también tienen un impacto muy significativo en la salud de la mujer, ¿vale? Entonces, todo esto, digamos que ha sido consecuencia del cambio en la pirámide poblacional. Vivimos más años, tenemos esa expectativa de vida mucho más larga y ha cambiado nuestro rol en la sociedad. Totalmente. Y al final, o sea, volvemos a lo de siempre. Somos un conjunto de células y la biología tiene sus tiempos, ¿verdad? Entonces, retrasar situaciones para las que biológicamente estemos preparados en etapas más tempranas hace que lleguemos con un poco de carencia a ciertas situaciones en las que nosotros deseamos desarrollar lo que nos toca en ese momento, pero nuestro reloj biológico ya ha pasado toda esa cuenta, ¿verdad? Ya le va a costar un poquitito más darnos lo que nosotros le vamos a pedir, ¿verdad? Justo. Porque esto del reloj biológico, Daniela, y vamos así metiendo cositas, tenemos como que todo va muy bien hasta ciertas etapas, ¿no? Entre los 20 y 30, en lo que como que alcanza la curva... La cúspide, ¿no? Exacto, la cúspide de la curva, y empieza una parte degenerativa, aunque nos encontremos maravillosamente bien, y los 50 de ahora son los 30, si nos ponemos. Pero es verdad que queremos hacer cosas en los 50 cuando tenían que estar en los 30. Sí, desafortunadamente al final es un poco ese cambio de la sociedad que se ha ido dando y yo creo que es positivo en muchos aspectos, pero que definitivamente pues al final tenemos una biología, sabemos que el embarazo después de los 35 años, de hecho lo consideramos un embarazo de alto riesgo y que aumenta el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, al retrasar ese primer hijo y aumenta el riesgo de cáncer de mama, lo vamos a ver más adelante, eso es un hecho, eso es algo que no podemos cambiar, ¿no? Así que... A mí me impactó cuando o sea, fui ya a una consulta y me llamaron añosa y dije, madre mía, añosa, digo, pues si yo todo, también le llaman embarazos geriátricos después de los 35, que yo ya eso me parece un poco... Digo, pero sí, digo, claro, no, si es que todo tiene su justo momento y ya está, no pasa nada. Totalmente. Y quiero sacar esta diapositiva, Elena, porque me parece que es muy gráfica, decir, bueno, ¿y por qué tenemos que cuidar de la mujer de una manera diferente al hombre? O sea, la salud, siempre tenemos como en mente esas guías terapéuticas, clínicas de enfermedad cardiovascular, cáncer, todas las enfermedades crónicas que afectan tanto a hombres como a mujeres, y parece que hay una guía para el cuidado de todo el mundo, pero nos hemos dado cuenta que realmente tendríamos que hacer un abordaje ligeramente distinto, porque es que hay muchísimos cambios, pero esto me parece que es muy claro porque vemos cómo son estos niveles hormonales en hombres comparados con las mujeres. Esto es una gráfica muy, digamos, básica para mostrar en los hombres hay una oscilación muy predecible tanto de testosterona como de los LH y FSH, que también son hormonas que están presentes en los hombres, pero es muy predecible, es muy fácil, digamos, de manejar en el sentido de que hay un patrón muy estable, efectivamente, mientras que en la mujer, como vemos a la derecha, pues esto es un ciclo menstrual en la mujer, tenemos 4 hormonas que van un poco como quieren, una sube, una baja, tenemos también cierto, digamos, ciclo un poco predecible, pero la realidad es que puede variar mucho en cada mujer y hay muchos actores que están ahí jugando un papel. Totalmente. Entonces esto, Daniela, a mí lo que me hace pensar es que nos tenemos que conocer muy mucho en qué momento del ciclo nos encontramos las mujeres cuando estamos en esta fase con la menstruación todavía y que también seamos capaces de transmitir a nuestros entornos, no que abiertamente estemos contando en qué fase nos encontramos, pero bueno, que todo esto es manejable y comprensible por todas las partes. Por eso muchas veces comentamos, ¿no? Los hombres que son mucho más pues sencillos, estables, en el día a día, ¿no? Lo que hablamos en nuestras casas, que pues, a nuestros maridos pues, son pues estables, pues, su deporte, su trabajo, sus cosas, porque no tienen esas alteraciones ni fluctuaciones. Y nosotras, dependiendo del día, pues nos van a pasar unas cosas u otras. 100%. Y tiene una explicación. O sea, tiene una explicación hormonal y sabemos que a lo mejor los días antes de tener nuestra menstruación, pues vamos a estar más irritables, tenemos esa sensación de que algo nos pasa, no nos encontramos bien, pues podemos tener esa síndrome premenstrual que es tan normal y tan... Tiene una explicación, ¿no? Tan lógica. Yo te he escuchado a veces también, que me parece una cosa muy chula, el que hay que hackear nuestro sistema, nuestro ciclo menstrual. Al conocerlo, tú puedes hackearlo, con lo cual puedes hacer una intervención sobre, madre mía, estoy entrando en esta fase, voy a intentar controlarme a través de la dieta, más ejercicio, ¿no? Con factores que sí que son modificables en mi día a día. Claro, y saber también que si hay una época en el mes donde tenemos un poco más de antojos por cosas un poco más dulces o que queremos hacer un poquito menos de deporte, pues que es eso, entender nuestro ciclo para poder actuar de la mejor manera. Sí, bueno. No quiero seguir sentándome porque es un tema súper interesante
interesante del cual podríamos hablar toda una charla, pero tenemos más temas que cubrir. Entonces, yo quería tocar un poquito este punto de la enfermedad cardiovascular porque empezamos a darnos cuenta que las mujeres, a pesar de vivir más o menos, o sea, tener una expectativa de vida más larga y tener enfermedad cardiovascular más tarde, estábamos muriendo más. Entonces empezaron desde un punto de vista científico, las sociedades científicas, la American Heart Association, sociedades españolas en todo el mundo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué a las mujeres les está ocurriendo eso? Sabemos que son diferentes, hemos entendido que su rol en la sociedad ha cambiado, hemos entendido que sus preocupaciones han cambiado. ¿Qué pasa? Y luego, ¿por qué las mujeres menores de 65 años tenían el doble de probabilidades de morir de un ataque cardíaco comparado con sus pares masculinos? O sea, un hombre y una mujer de esa edad con factores de riesgo similares les da un ataque cardíaco, mueren más mujeres. Y aquí vamos un poco a lo que dije anteriormente de los síntomas, ¿vale? Bueno, antes de hablar de los síntomas, te voy a hacer aquí un pequeño inciso simplemente para que lo veamos claramente. ¿Cuáles son las mayores causas de muerte en mujeres y en hombres? Esta es una tabla de estadísticas muy reciente donde nos demuestra que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte en el mundo y mucho más en mujeres que en hombres. Fíjate. Mueren más mujeres que hombres por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, los estudios hasta hace un par de décadas se estaban centrando en hombres. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos hemos dado cuenta que la fisiopatología, la manera en la que se gesta, ocurre la enfermedad cardiovascular en mujeres y en hombres es totalmente diferente, Elena. Tenemos esa noción clásica de que la enfermedad cardiovascular, sobre todo la enfermedad coronaria obstructiva que afecta a las arterias del corazón, es donde ocurre un bloqueo en las arterias por una placa de ateroma. Clásicamente sabemos que el colesterol, una dieta alta en colesterol, que el colesterol, el tabaquismo, etcétera, inflamación crónica, todo esto hace que esa placa de ateroma crezca, se vuelva inestable, muchas veces incluso se despega de lo que es el endotelio, que es la capa interna de la arteria, lo cual puede causar pues ictus, por ejemplo, pero a nivel coronario y a nivel cardíaco, pues lo que genera es que empieza a ser una oclusión de esa arteria, haciendo que no llegue sangre al músculo cardíaco o al miocardio, que es lo que llamamos, por lo tanto, cuando entra el paciente a un cateterismo, a un laboratorio de cateterismo, pues claramente entra, el cardiólogo ve fácilmente el tapón de colesterol, por decirlo de alguna manera, de ateroma, se hace un stent, se limpia y tenemos buenos resultados. Tenemos una clínica muy predecible que vamos a hablar ahora y eso hace que la mortalidad baje. ¿Qué pasa, mujeres? Tenemos una fisiopatología que nos hemos dado cuenta que es diferente. Entonces tenemos alteración en los vasos epicárdicos más pequeños, son arterias mucho más pequeñitas, no hay una enfermedad obstructiva como tal, sino que hay como una obstrucción mucho más difusa, sigue habiendo flujo cardíaco, pero hay más vasoespasmo, y eso hace que sea más difícil de diagnosticar y de tratar. ¿Vale? Entonces tú entras al cateterismo cuando las mujeres llegan a tiempo, que además también se ha estudiado, sabemos que las mujeres tienen ese tiempo de puerta de urgencias al laboratorio de cateterismo, es mucho más largo que en el hombre, precisamente porque la clínica es diferente. Un hombre llega a urgencias, dolor precordial aquí en el pecho, irradiado miembro superior izquierdo, sudoración, náuseas, cateterismo es un infarto, hasta que se demuestre lo contrario del libro. En mujeres, ¿qué nos ocurre, Elena? Que los síntomas son diferentes. Entonces, en mujeres muchas veces tenemos, pues tengo un poquito de presión, me duele la espalda, no me encuentro del todo bien, lo típico, ¿no? Me va a tumbar un poquito cuando no nos dicen que lo que tenemos es ansiedad y un poquito de nervios, ¿no? También. Entonces, ¿qué ocurre? Llegamos a urgencias con todos estos síntomas y decimos, bueno, ¿qué comiste? ¿Has tenido un mal día? ¿Qué ha pasado con tus hijos? ¿Te has peleado con tu marido? ¿Qué ha pasado en casa? ¿Tus amigos? O sea, es decir, volvemos un poco a lo mismo y yo creo que aquí vamos hilando conceptos porque volvemos a enfrentarnos a este cambio en la sociedad, a estas enfermedades que nos están afectando también a las mujeres, pero que ocurren de forma diferente. Totalmente. Como tenemos esa tolerancia a todos esos síntomas que acabas de describir ahí, Justo. ¿qué día no nos encontramos con un, pues no sé, tengo insomnio, por ejemplo? Exacto. Es que pues es lo normal, ¿no? Yo tengo muchas conocidas alrededor que es que lo normal es que no duerman. Bueno, pues a lo mejor están ante un evento cardiovascular no tardando mucho. Náuseas, vómitos, estómago revuelto. Pues es que pues hoy no me encuentro bien, ¿no? Totalmente. Siempre tengo esa tolerancia, bueno, pues hoy no es mi mejor día. Pues me preocupa esto de a ver, que tampoco, no justo iba a nos decir esto, cuidemos. tampoco nuestra intención tampoco es que No, nos preocupemos, nunca. alarmemos y, ay, ya tengo un infarto, porque al final tenemos factores de riesgo, claramente tenemos que trabajar en la prevención, en hacer actividad física,
mantener un peso saludable, todo esto que parece que son retos, que son difíciles, porque yo sé que las mujeres tenemos un montón de responsabilidades y de obligaciones, pero si conseguimos utilizar todas esas piezas del puzzle de forma moderada y actuando sin irnos a los extremos, pues vamos a conseguir prevenir este tipo de enfermedades. Pero también es verdad que si tenemos pues una fatiga inusual, que estamos teniendo una presión en el pecho, que no es algo que es habitual en nosotros, no... nos quedemos voy esa, a sentarme y a descansar a ver si se me pasa. No infravaloremos esos síntomas, no los descartemos, no pensemos que no es nada. Vamos a buscar atención médica, si es en urgencias o si es en la consulta externa, pero es muy importante que tengamos esto en cuenta, Elena. Así que un poco, hilando con la diapositiva anterior, ¿cuáles serían los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular en mujeres? Me voy a centrar en mujeres porque evidentemente la charla hoy es de las mujeres, porque los hombres habéis tenido muchos años de estudio y muchos años de dedicación, está mucho más conocido en hombres, pero la realidad es que nos afecta pues a ambos sexos. En las mujeres, pues eso, la menopausia prematura, importante, Elena, por lo que decías anteriormente del insomnio y lo que hablábamos de síntomas de atípicos, por decirlo, les conocemos así. El insomnio y la falta de conciliación de sueño es muy clásica de la perimenopausia y la menopausia. Entonces aquí empieza como a mezclarse todo y además la perimenopausia y la menopausia, por esa caída de estrógenos, también aumenta nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta como un factor de riesgo. Entonces, la menopausia, sobre todo si es prematura, antes de los 45 años, factores de riesgo como la diabetes gestacional o trastornos hipertensivos del embarazo, esto antes no se hablaba. Fíjate, esto me llama mucho la atención, Daniela, que lo comentábamos el otro día, que estos factores que, bueno, pues se dan en el embarazo y luego son olvidados. No tienen un seguimiento por parte de los especialistas, porque tampoco nadie nos ha dicho que tengamos que atender, efectivamente. Nadie te lo pregunta, antecedentes, es lo típico que llegas a la consulta, ¿tienes hipertensión arterial? ¿Algún antecedente de importancia? No. Pero si te preguntan, ¿tuviste alguna complicación en el embarazo? Es muy diferente, porque nosotros no tenemos por qué conocer esta información. Al final, el médico es el quien tiene que muchas veces guiarnos, orientarnos en la clínica y pues, en las preguntas que nos hacen, ¿no? Parto prematuro, síndrome de ovario poliquístico, muy importante, además muy prevalente, se asocia con resistencia a la insulina, que también es otro tema metabólico, otra alteración metabólica que también nos predispone a enfermedad cardiovascular, trastornos inflamatorios y autoinmunes. Las mujeres somos mucho más propensas a desarrollar enfermedades autoinmunes. Y luego factores de riesgo que son clásicamente subestimados, como por ejemplo, pues, temas psicosociales, abuso y violencia de la pareja, privación socioeconómica, baja alfabetización y otros factores de riesgo ambientales como la contaminación, pues malas condiciones de higiene, etcétera. Todo esto va a tener un impacto en nuestra enfermedad cardiovascular y creo que es importante que lo conozcamos. Totalmente. Esto siempre, el conocernos nos ayuda a avanzar y a tener pues una calidad de vida como merecemos. Totalmente. Y la enfermedad cardiovascular, súper importante para quienes estéis interesados. El año pasado hicimos una sesión de enfermedad cardiovascular también con el doctor Álvarez Vieites, que lo podemos, si queréis, revisar esas sesiones. Yo creo que tiene muchísima información, pero vamos a cambiar un poquito porque también quiero hablar del cáncer. ¿Vale? Vamos a hablar del cáncer, que es otra de las grandes patologías que hoy en día podemos considerar enfermedad crónica, porque el cáncer parecía que antes era una sentencia de muerte, pero realmente hoy en día, con la mejoría en los tratamientos, en inmunoterapia, etcétera, pues se puede considerar una enfermedad crónica con la que muchas personas pues viven muchos años, ¿vale? Pero encontré este artículo del Institute of Cancer Research del año antepasado, sí, el 2023, y me pareció fenomenal porque creo que lo explica muy bien. We can't defeat cancer without acknowledging the difference between men and women. No podemos combatir el cáncer sin reconocer las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Y eso es muy importante porque es que no solamente somos diferentes en los cromosomas, somos diferentes en nuestra respuesta inmune, en cómo toleramos diferentes tratamientos, en cómo en los efectos secundarios de los tratamientos, es decir, la respuesta positiva o negativa hacia un tratamiento, es decir, el pronóstico, cómo cambia entre hombres y mujeres a un mismo tratamiento, pero también es efectos secundarios. Somos muy distintos. Y a mí me llamó mucho la atención esta parte de este mismo estudio, que mencionaba que entre el año 2003 y el 2016, fíjate cómo estamos de infrarrepresentadas, Elena, las mujeres representamos menos del 10% de participantes en ensayos clínicos de cáncer de pulmón y páncreas, que son tumores que afectan a hombres y mujeres,
a pesar de representar más del 40% de los diagnósticos. Qué barbaridad, Daniela. ¿Y esto por qué será? ¿Porque se nos mantenía un poco al margen de los estudios también por nuestra parte como madres de fertilidad y de Sí, preservarnos un poco para no meternos en... ¿O cómo lo ves eso tú? es una parte. Sí, También es verdad que desde la parte de investigación hay un poco, digamos, de aprensión, sobre todo en hacer este tipo de ensayos en mujeres de edad fértil, claro. pues porque no saben cómo va a implicar, o sea, cómo, qué efecto va a tener, Consecuencias, qué efectos consecuencias a largo plazo en cuanto a fertilidad, pero también se ha hecho por miedo, por miedo. porque los cambios hormonales del Ujú. ciclo de la mujer Ya, tienden a ser difíciles de interpretar vale. cuando tienen un efecto en un ensayo clínico. Es decir, Ujú. es mucho más fácil tener Ya, estabilidad cuando claro, cuando tú interpretas resultados de un ensayo claro. clínico que tener muchas variables. Ese Cuantas patrón que menos veíamos variables, antes, mucho ¿no? mejor, claro. Entonces al final también tiene un Claro. poquito de eso, de que no me quiero complicar Ya. demasiado, vamos a hacerlo lo más fácil posible y no nos vamos a interesar por reclutar más mujeres. Si llega más hombres, pues llega más hombres, ¿vale? Perfecto. Así que esto es importante, eso simplemente eh, Ujú. durante generaciones, pues la Sí. comunidad médica hemos utilizado a este hombre de 70 kilos para guiar la educación y la investigación en la práctica. Ujú. Ese ha sido como el ideal de persona, pero es que Sí, nos salimos de ahí, las mujeres e incluso muchos hombres también hoy en día. totalmente. Entonces, en el cáncer hay múltiples factores que contribuyen a cómo se desarrolla y cómo progresa el tratamiento. Y esta diapositiva es súper complicada, que no espero que la lean y que la entendáis para nada, pero Sí. simplemente es para demostrar que hay literatura médica que se está estudiando este tema y que nos estamos dando cuenta que el hombre y la mujer tienen respuestas muy distintas en cuanto a producción de citoquinas preinflamatorias, Ujú. en cuanto a respuesta, como decía, inmune, que es muy importante Sí, porque hoy en día totalmente. en el tratamiento del cáncer, lo que está más en boom es la inmunoterapia, cómo podemos utilizar estos anticuerpos dirigidos hacia los diferentes tipos de cáncer, en concreto, utilizar dianas terapéuticas, pero es que resulta que es que hay muchos de estas moléculas que son importantísimas en la respuesta al cáncer, que son distintas en hombres y en mujeres. Entonces, tenemos que estudiar el cáncer de pulmón en hombres y tenemos que estudiar el cáncer de pulmón en mujeres. Y afortunadamente, la literatura médica, estuve haciendo búsquedas Sí. para preparar un poco el webinar y realmente hay muchísima literatura que ha salido en los últimos años. O sea, más de la que querríamos, mucha más, pero más de lo que se hacía anteriormente. Se está estudiando de forma independiente y creo que eso es muy positivo. Qué bueno, o sea, la buena noticia es que nos estamos incorporando a toda esa parte de estudios, ensayos, para ver ese comportamiento y que podamos estar en igualdad de condiciones ante los tratamientos y que los profesionales sepan manejarnos adecuadamente en función de esas respuestas esperadas que tenemos que dar como mujeres por nuestra fisiopatología y bueno, pues que somos celulitas, como decíamos al principio, y cada uno responde de una manera. Y Pues yo me creo que ahí parece estupendo. está la verdadera igualdad de Sí, género. O sea, la igualdad de género es eso, sí, poder tener esos estudios que nos representen a los dos, poder las efectivamente. oportunidades, Con las resultados mismas para los distintos, dos, pero exacto, estudiados. somos distintos, Exacto. pero necesitamos Correcto. igualdad de oportunidades y Genial. igualdad Muy de bien. accesibilidad, ¿no? A Muy bien. tratamiento. Ujú. Eso era un poco simplemente para enseñaros cómo la incidencia del cáncer Sí. está en aumento, ¿vale? Es un problema que tenemos mayor incidencia de cáncer en hombres. El cáncer más diagnosticado es el cáncer de próstata, en mujeres el cáncer de mama. En cuanto a mortalidad, el cáncer de colon y de pulmón siguen siendo los más Ujú. mortales, pero en incidencia tenemos un aumento de cáncer de mama bastante importante en mujeres, sobre todo en mujeres jóvenes, Elena. Y aquí yo creo que eso es importante, quería traer esta gráfica porque, Sí. si os dais cuenta, este grupo Ujú. poblacional, Sí. menor de 45 años, es donde estamos teniendo el mayor aumento en la incidencia, ¿vale? Claro. El cáncer es una enfermedad de personas más mayores, es Ujú. decir, Sí. esto no ha cambiado, hay mucha más incidencia, como lo veis Ujú. además, de cáncer en personas mayores de 65 años. Es el número que prevalece, ¿no? Pero lo que sí nos está preocupando es que en menores de 45 años están aumentando los casos, pero además fíjate que en hombres, más o menos se estima que para el año 2000, o sea, Sí. esto fue del año 2024, perdón, Sí. se estimaba que para el 2024, porque era un estudio del 2023, Ujú. iba a haber más o menos 6.000 hombres, 5.900 hombres con diagnóstico nuevo de cáncer, mujeres 10.000. Madre mía. Y Daniela, ahondando un poquito en esta parte, porque tenemos algunas preguntas en el chat. ¿A qué es debido este aumento en mujeres jóvenes? Porque menos de 45 son gente muy joven. ¿Qué Justo. factores no sé, nos puedes referenciar tú o cómo, a qué es Son, debido? digamos que es un tema que se está estudiando ahora mismo. Hay muchísimos
muchísimas incógnitas, hay cosas que no se entienden del todo bien todavía. Ujú. Podemos decir que como el aumento de cáncer de mama en mujeres es uno de los más prevalentes, ahí hay un tema hormonal. Ujú. Tiene que ver con el retraso del primer embarazo, como hablábamos en principio. Esto nos preguntaban, ¿no tener hijos aumenta el riesgo de cáncer de mama o útero? No, sí, no tener hijos aumenta el riesgo de tener la nuliparidad, que es no tener Sí. hijos. También aumenta el riesgo de cáncer de mama Ujú. y cáncer de ovario, y cáncer diferentes tipos de cáncer en la mujer. Ujú. No lactar a nuestros hijos. No lactar. Eso lo vamos a hablar también. Sí. Que volvemos a lo mismo, tenemos esa información, esa libertad de tomar decisión, hacer lo que queramos, pero Respetable. tenemos que entender el riesgo que tenemos Correcto. para poder actuar y para poder, pues, diagnosticar a tiempo, porque también tengo que decir, a pesar de que los casos han aumentado, algo bueno es que la mortalidad ha disminuido, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante? Porque hace que el cáncer sea menos mortal, hay un aumento en la incidencia también por mejores programas de cribado donde se detectan cánceres mucho más temprano, mucho más a tiempo. Eso también favorece que haya más, o es uno de los factores que explica que haya más diagnóstico. Y otra cosa que sí afecta a hombres y a mujeres, y quiero mencionarlo brevemente, es el aumento significativo y preocupante del cáncer de colon y recto. ¿Vale? Esto afecta a hombres y mujeres por igual, más o menos, pero eso tiene que ver con otro tema que se nos sale un poquito de la charla, pero tiene que ver mucho con temas de alimentación. Aquí se está estudiando la microbiota, aquí se está estudiando toda la parte de salud intestinal y digestiva, que está implicada muy íntimamente con este desarrollo de cáncer de colon y recto. Totalmente. Muy importante la parte esta que hemos comentado, que como sabéis, estos años atrás hemos estado trabajando mucho de la parte de la prevención, ¿no? Al final estos datos pues también son buenas noticias en el sentido de lo que dices. Se detectan los cánceres antes de ser sintomáticos, ¿no? Y pues los tratamientos son mucho más adecuados, más dirigidos, son cirugías mucho menos agresivas y al final pues el beneficio que tenemos de un diagnóstico temprano en todas estas pues enfermedades con tanta prevalencia como nos estás contando, pues hace que aumenten los datos, pero luego tengamos buenos datos en cuanto a mortalidad. Exacto. En estos casos. O sea que no mantengamos, ¿no? Que además las mujeres en esto lo hacemos muy bien. La prevención, sí. Somos abanderadas. Nunca hemos dejado de ir al ginecólogo, nunca hemos dejado en nuestros estudios anuales que tengamos de revisiones de nuestros endocrinos, de por favor no dejarlas y seguir siendo ejemplo de la parte de prevención, que en esto las mujeres siempre lo hemos hecho muy bien, porque ese sentimiento de cuidarnos, ¿no? Totalmente, y de cuidar, a cuidar a nuestra familia también, de cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. Tenemos que invitar, yo siempre lo digo a mi marido, yo ya le he metido en la vorágine del urólogo, porque pues igual que yo voy al ginecólogo, claro. Él a partir de una edad tiene que hacer sus revisiones anuales, cardiólogo, urólogo, pues bueno, pues los especialistas están ahí para que les visitemos y nos orienten. Eso que decías, pues que nos orienten. Si no les contamos las cosas, tampoco nos pueden dar consejo nunca. Entonces, tenemos que coger esos médicos de cabecera, que los tengamos a mano, que nos gusten, o por lo menos irnos a la divulgación científica, ¿no? Y hacer seguimiento de estos profesionales que decíamos también tan estupendos que tenemos en redes sociales, que bueno, pues que nos van orientando e invitando a sumarnos a esta parte de prevención que nos hablas de nutrición, ejercicio. Y hay muchas cosas que podemos hacer, es decir, desde casa, de hecho, leyendo un poco también estadísticas, sabemos que hasta el 50% de los cánceres que diagnosticamos se pueden prevenir. Fíjate, 50, ¿eh? 50% de los cánceres 50. Con un estilo de vida un poco más saludable, con la actividad física. La actividad física la infravaloramos, le damos mucho menos importancia a la que tenemos que darle. De hecho, hablando un poco más adelante, bueno, me voy a adelantar un poquito esto, lo voy a pasar porque es un poco lo mismo, me estoy repitiendo, son los factores de riesgo del cáncer de mama. Dijimos tener pocos hijos, retrasando al primer hijo y la ausencia de la lactancia materna. Quería llegar aquí. ¿Cuáles son las enfermedades que tenemos? Hablando un poco de qué podemos hacer desde la prevención para prevenir, o sea, desde casa para prevenir esas enfermedades y dándole importancia y protagonismo al ejercicio. Osteoporosis. Las mujeres cuando entramos en la edad de la perimenopausia, menopausia, sobre todo cuando tenemos una menopausia temprana, que puede ser por muchos motivos, entre ellos pues, menopausia quirúrgica, porque han tenido que ser mujeres que han tenido que ser sometidas al retiro de los ovarios por algún tema oncológico o alguna patología, entran en una menopausia precoz que normalmente se hace bien, pues se hace una suplementación hormonal mucho más, digamos, con dosis mucho más altas en mujeres jóvenes que en mujeres mayores. Pero si conseguimos hacer ejercicio físico, no solamente aeróbico,
No solamente de correr en la cinta y los aeróbicos de Jane Fonda de los 80, sino conseguir ir al gimnasio, o sea, utilizar las pesas que antes decíamos, pesas, gimnasio, esto van los chicos a ponerse súper cachas. No, las mujeres también tenemos que trabajar el músculo. Tenemos muchos estudios que nos demuestran que la formación de músculo en mujeres después de la menopausia es mucho más difícil que en mujeres en la edad en premenopáusicas. O sea, nos cuesta casi el doble conseguir músculo después de la menopausia que antes. Así que tenemos que intentar trabajarlo durante la edad cuando somos un poco más jóvenes. O sea, es un viaje, es un viaje. Y sé que es difícil, complicadísimo. lo sé. Siempre te lo comento y me encanta la frase que nos dijo el doctor Corbalán, ¿no? Sí. Perdemos 50 años maltratando nuestra vida, nuestra salud, disfrutando de la vida, y luego en 20 años queremos recuperar todo lo que hemos perdido en esos 50 años. Entonces hay que adelantar un poco. La edad de la diversión, sí, fenomenal, pero a los 30 hay que empezar con ese momento de hábitos saludables e incorporarlo para que luego no nos cueste. Y a mí me gusta mucho plantear los objetivos, yo le digo en inglés small goals, esos objetivos pequeñitos, ¿no? Porque si nos planteamos voy al gimnasio 1 hora y media todos los días, no vamos a conseguir el objetivo, y eso se lo digo a mis pacientes además en consulta todo el tiempo. Vamos a plantearnos objetivos realistas que podamos asumir y a los que nos podamos comprometer, porque eso hace que sea mucho más fácil de seguir en el tiempo y de mantener como una rutina. Esto no es una dieta ni un reto de 21 días, esto es cambio de hábitos para poder mejorar nuestra salud y para poder mantener esa salud muscular por el resto de nuestra vida, reducir el riesgo de osteoporosis, reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer, incluso enfermedades autoinmunes, porque hay mucho también de inflamación crónica de bajo grado, y eso también tiene mucho que ver con pues, patrones de alimentación que no son buenos, consumo excesivo de ultraprocesados, lo que nos queda fácil, vamos corriendo a todas partes, entonces me tomo lo más fácil, lo que tengo a más fácil acceso, que por lo general no son comidas naturales, con fibra, frescas, etcétera. Y pues claro, estas cosas al final terminan ocurriendo. Totalmente, pero es que es muy difícil, es lo que te comentaba. Al final decíamos, vale, para tener la dieta saludable toda la semana, que nos encanta, tenemos que irnos al batch cooking del fin de semana, ¿no? Que lo comentábamos entre amigas estos días en la oficina, tenemos que prepararnos para no mal comer, porque si no, pues tiramos por tierra esos buenos hábitos que hemos tenido pues, durante una buena temporada, pero al final pues nos puede el día a día, el estrés, la ansiedad y bueno, pues que la vida no es como queremos, sino como ella se nos plantea. Total, entonces, y yo sé que es difícil, pero también creo que lo podemos hacer. Totalmente. Si no nos planteamos expectativas súper mega top, porque tampoco tenemos que ser las amas de casa perfectas y tenemos que ir siempre perfectamente vestidas, peinadas, es decir, tenemos que manejar las expectativas, que lo vamos a hablar más adelante también, para poder llegar a lo que es importante. Exacto. A lo que es importante para nosotros, priorizar y organizarnos. Si nos organizamos, lo conseguimos, pero hay que organizarse, evidentemente improvisando y llevando las cosas del día a día sin orden, pues es mucho más difícil. Que también es bueno saltarnos el orden, Daniela. Que también, ese punto que nos gusta también de nuestros ratitos. Pero nos preguntaba por el chat, ¿también puede afectar el uso habitual de productos alimentarios o cosméticos con disruptores endocrinos? Esto que está de mucha actualidad y haremos unas sesiones más adelante para que tengáis más información. Hablemos de esto. Aquí tenemos muchísimas estudios que se están haciendo en los últimos años, se está investigando porque evidentemente, como decíamos al principio, hay cosas que no sabemos. Es decir, tenemos un aumento en la incidencia de cáncer, hay factores que podemos explicar, pero hay otros factores que no podemos explicar. Estamos viendo aumento en cáncer, por ejemplo, de páncreas también, que es un cáncer que afecta tanto a hombres y a mujeres y que es muy agresivo. Enfermedades autoinmunes, también temas, por ejemplo, como el síndrome de fatiga crónica, que estuvo muy digamos, muy hablado, estuvo muy en los medios después del COVID. Entonces, todas son patologías que pueden tener que ver con tóxicos, disruptores endocrinos, etcétera, pero de momento tenemos que también tener un poco de cautela porque no tenemos tanto conocimiento, ¿vale? Entonces, esto lo profundizaremos más adelante en otra sesión. De momento, lo que podemos hacer es intentar irnos muy a lo básico, es decir, sabemos perfectamente que el exceso, por ejemplo, de glutamato monosódico es un potenciador de sabor presente en muchísimos alimentos. Eso lo tenemos clarísimo que es perjudicial, que nos va además a hacer querer más, que nos va a hacer tener dietas hipercalóricas. Al tener dietas hipercalóricas podemos tener esa tendencia al sobrepeso o simplemente a tener inflamación crónica de bajo grado, porque
el peso no es lo único. Vamos a ir más Totalmente. adelante también. Totalmente. Pero vamos, que yo Sí. no pensaría demasiado en eso, me iría un poco Claro. más a lo básico. A lo básico. Esto es muy bueno, que esta parte es la que tenían de bueno nuestras madres, ¿no? Que tenían tiempo para hacer la compra, Sí, también. productos naturales, saber lo que se estaba comiendo, ese tiempo de dedicarle, pues lo que hablábamos, ¿no? Pues, madres que se dedicaban al cuidado de la familia, pero cuidaban de sus hábitos de vida saludable sin darse cuenta con esas alimentaciones excelentes, ¿no? Que teníamos siempre Justo. en las casas. Bueno, pues esa parte es la que tenemos que incorporar nosotras como mujeres de la sociedad moderna y bueno, pues dedicarnos un poquito a leer las etiquetas, que esto no va nada más de Total. el hábito de leer y desestimar todo esto que nos estás contando, que ya hablaremos más adelante, pero que es muy importante el empezar por la alimentación. Y tenemos más información, Elena, es decir, Totalmente. nuestras madres y nuestras abuelas, Eso es es. verdad que tenían más tiempo y dedicaban más tiempo a la cocina porque era lo que era su vida. Ahora puede que tengamos menos tiempo, pero tenemos mucha más información. Entonces también tenemos que utilizar eso a nuestro favor y decir, bueno, a ver, a lo mejor una dieta tan rica en hidratos de carbono no es porque queramos perder peso, no es porque yo quiera estar delgada, porque además creo que también es otro concepto que quería tocar, lo estaba pensando, yo creo que estamos en una época en la que nos estamos alineando el ideal de salud femenina con el ideal de, porque claro, las mujeres somos muy vanidosas, siempre queremos estar guapas, Totalmente. todo, al final esto es un tema, pues que creo que Pues es que un se va tema en muy nuestros genes y quiero hormonal y tener menos edad de objetivo, la que tengo. Claro. pero previamente como que ese concepto de mujer guapa no estaba alineado con un concepto de mujer sana, ¿vale? Entonces hoy en día tenemos mucha más información que nos está permitiendo tener una dieta mucho más saludable, no porque quiero estar delgada, no porque quiero estar de tal manera, sino porque quiero estar saludable, porque quiero hacer músculo, porque quiero estar fuerte, y eso se está alineando con lo que es también bonito y lo que es, digamos, Efectivamente. lo que nos gusta y lo que nos hace sentir bien. Y creo que eso es súper positivo. Totalmente. Es la aceptación de los cuerpos en función, pues eso, de ese trabajo que vayamos a hacer con nuestros ejercicios, nuestra dieta, pero el adecuado a 40, 50 años. No Justo, podemos tener lo has el dicho. cuerpo cuando tenemos 20 años. No va a volver, lo sentimos. O sea, nos tenemos que aceptar y, bueno, no abandonarse, eso es importantísimo, pero bueno, pues está muy bien también con otro estilo de vida y de cuerpo y es el acorde al que tenemos que tener. Fenomenal, seguimos que... Porque tenemos además, claro, es que yo creo que voy a hilar eso que estaba diciendo con nuestro Perfecto. próximo diapositiva, Ujú. porque me parece que es muy, igual, muy gráfica. La trayectoria vital de la mujer es que es un viaje hormonal Totalmente. que muchas veces es predecible, pero muchas veces es impredecible. Total. Entonces nacemos, tenemos la pubertad, que ya, pues evidentemente es Revolución. una revolución hormonal tremenda, pero luego llegamos a la edad fértil, donde en cada ciclo menstrual tenemos otras subidas y bajadas que nos afectan de diferentes formas. Sí. Luego llega la perimenopausia y luego la menopausia. Es decir, tenemos oscilaciones hormonales durante toda nuestra Toda vida nuestra vida. y tenemos que entender que según el momento en la vida en el que estamos, tenemos necesidades energéticas diferentes, tenemos riesgo a diferentes tipos de enfermedades, evidentemente. Ajá. No Claro tenemos que el mismo sí. riesgo de enfermedades cuando somos niños en la pubertad o en los años fértiles que después de los 65 años cuando ya no tenemos hormonas, ¿vale? Entonces, eso es importante y creo que se alinea un poco con lo que decíamos de este cuerpo y este peso ideal. Nos hemos dado cuenta que para empezar, el índice de masa corporal no es ideal. Sabemos que el índice de masa corporal es un valor que es un poco por darnos una idea de dónde estamos dentro de una población, o sea, Sí. un valor que se utiliza más para estudios epidemiológicos hoy en día que para consejos más personalizados. Pero sabemos que un IMC normal está entre los 18 y los 25 en un adulto, ¿vale? Hasta los 65 años. Aquí, hombres y mujeres. Sí, igual, es una horquilla muy amplia y esto también se puede matizar mucho. Pero después de la menopausia, después de los 65 años, es decir, más adelante incluso de la posmenopausia, sabemos que esa horquilla de IMC normal se desplaza un poquito hacia la derecha. Y ahora lo saludable, porque sabemos que las mujeres que tienen un IMC entre 20 y 27 en esa época de la vida, tienden a tener menos riesgo de enfermedades como, por ejemplo, osteoporosis, fracturas, mayor longevidad, no porque sea saludable estar con mayor peso, sino porque simplemente nuestro cuerpo cambia. Ajá. Qué alegría me acabas de dar. Claro, entonces es que esto es importantísimo porque Qué yo tengo bueno. mujeres en consulta de 60 años que quieren pesar lo que pesaban a los Claro. 40. No. Entonces, no, tenemos que trabajarlo, tenemos que Totalmente. entenderlos y reconocer que nuestro cuerpo cambia, que es Efectivamente, a unas normal. necesidades, a cómo estamos hormonalmente, a todos nuestros factores de riesgo cardiovascular, pues esto, como siempre, pues sois vosotros los expertos los que nos vais a ir orientando en cuál va a ser nuestro peso para estar bien, simplemente, no ideal.
Ya no hay que Para estar... estar saludable y para Totalmente. sentirnos cómodos. Y aquí es Bueno, muy importante también tener en cuenta el porcentaje de grasa corporal, que sé que no lo podemos medir, digamos, en todas sí. partes. En consulta, pues muchas consultas tenemos en la canita de composición corporal. Ujú. Hoy en día, yo lo hablo con mis pacientes, venden unas básculas en Amazon que son Sí. más o menos, digamos, eh, o sea, que valen y te dan un aproximado de cuál es tu porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular, tu tasa metabólica, etcétera. Y creo que está muy bien porque nos ayuda a ser mucho más finos en cuando hacemos algún tipo, digamos, de intervención, de Sí. alimentación, ejercicio, nos ayuda a ser más finos en los objetivos porque ya nos permite enfocarnos en el Totalmente. porcentaje de grasa y no en el peso. Ujú. Entonces, en mujeres hablamos que es lo que lo saludable es tener menos del 34% de grasa corporal total. Aquí es donde nos queremos mover. No tenemos que tener menos del 22% como en los hombres, para Claro, nada. Es para que las nada. mujeres somos diferentes. Totalmente, totalmente. Me parece súper interesante esta gráfica que nos planteas aquí, porque muchas veces decimos, bueno, pues yo ya tengo la menopausia y me olvido de todo. Y no, no, empieza una época que, como vemos ahí, no nos va a abandonar, no nos va a abandonar y tenemos que ser conscientes de ella y pues de interiorizarla, conocernos de nuevo, porque esta etapa también es un poco compleja para nosotras hasta que la encajamos, nos entendemos. Toda esta parte de sintomatología que el otro día escuchaba también a una ginecóloga divulgadora en redes sociales que nos encanta, porque hay que ir a las redes y a las personas de confianza y a nuestros médicos que están en redes. Y decía que había más de 200 posibles síntomas que rodean a la peri y a la menopausia. Entonces, es importante que no lo minusvaloremos de nuevo, Sí, como con el riesgo cardiovascular, pero tampoco nos abandonemos ni nos conformemos con esa sí hay que pasarlo. justo. Quería comentarte un poco por encima sobre la terapia hormonal sustitutiva, que tanto miedo le tenemos y tan mala prensa ha tenido todos Justo. estos años, Daniela. Y que nos pusieras un poco en contexto el cómo cuando somos jóvenes y estamos en edad fértil, sin miramiento, nos tomamos los anticonceptivos orales y no nos da ningún miedo ni ningún reparo, vamos corriendo a la ginecóloga, por favor, me recete la pastilla y ahora nos da miedo el pedirle esa pastilla que también nos puede aliviar y nos puede hacer encontrarnos como mujeres y que nuestro día a día sea el que tiene que ser llevadero, saludable y feliz. Entonces, esto cuéntanos un Bueno, aquí poco para abrimos perder un super melón porque al melón, pero por final encima vamos a vamos hablar. a hacerlo por Eso encima es. que vamos a también a profundizar en este tema, pero básicamente lo que ocurre es que la menopausia, para empezar, es que es la menopausia, es cuando paramos de tener la menstruación durante 12 meses. Tenemos una menstruación, a los 12 meses ya no ha llegado la menstruación, podemos decir que estamos en menopausia, Ujú. ¿vale? ¿Y por qué ocurre la menopausia? Porque tenemos una baja en la producción de estrógenos a nivel ovárico, ¿vale? Tenemos nuestra hormona que es la FSH, que es la hormona que tenemos aquí productora en el hipotálamo, en el cerebro, que es la que estimula la producción de ovarios de estrógeno en los ovarios. Poco a poco esos ovarios se van haciendo más pequeños, la FSH aumenta porque quiere estimular la producción de estrógeno en el ovario, no lo consigue, sigue aumentando y al final ya pues no hay más estrógeno, ¿vale? ¿Qué pasa? Esa disminución de estrógeno puede ser muy lenta, puede ser más abrupta, dependiendo de cada caso, y es verdad que produce mucha sintomatología, como tú lo has dicho. Entonces tenemos mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de depresión, la habilidad emocional, infecciones urinarias, ansiedad, problemas de sueño, etcétera. Y como esto se sabía, y sabemos que tenemos más enfermedad cardiovascular y todas estas cosas, hace más o menos 30 años se inició un estudio muy importante en Estados Unidos, que es el Women's Health Initiative Study, donde dijeron, vamos a ver qué pasa con las mujeres en edad posmenopáusica, sabemos que tienen también este riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿qué pasa si les damos hormonas? Y entonces así, pues les mejoramos los síntomas de la menopausia y además reducimos la enfermedad cardiovascular y parecía que todo era maravilloso. Ese estudio lo tuvieron que parar temprano porque empezaron a ver un aumento muy significativo en cáncer de mama y aquí viene el miedo, ¿vale? Y dijeron, un momento, esto lo paramos, aquí está pasando algo y dijeron, aquí nadie más le hace terapia hormonal sustitutiva a nadie porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Ajá. Y claro, evidentemente, al tratarse de cáncer, pues esto fue una noticia que subió como la espuma, se publicó en los journals más importantes, en el New England Journal of Medicine se publicó un estudio, y la gente empezó a dejar de pautar, los ginecólogos dejaron de pautar terapia hormonal sustitutiva, y las mujeres nos empezamos a tener que aguantar los síntomas, ¿vale? Porque queremos prevenir el cáncer de mama. Se dieron la vuelta y dijeron, un momento, vamos a revisar estos datos mejor, porque no estamos del todo seguros qué es lo que está ocurriendo, y se dieron cuenta que eso que estaban viendo lo estaban viendo en mujeres que empezaban la terapia hormonal sustitutiva después de los 65 años, que además tenían sobrepeso,
que además podían ser fumadoras. Ujú. Entonces, claro, empezaron a darse cuenta que había una cantidad de factores que confundían o cambiaban esos resultados Ujú. y que la interpretación puede ser completamente otra. Fíjate. Y entonces volvieron, revisaron y hoy en Sí, día sabemos que claro. tras volver a revisar esos datos, además es un estudio que sigue reclutando y sigue Sí. estudiándose porque es enorme, nos hemos dado cuenta que la terapia hormonal sustitutiva bien pautada, es decir, en los primeros 10 años después de la menopausia, Ajá. primeros 10 años Vale. y no después de los 65 años, no solamente reduce todos estos síntomas, sino que no aumenta el riesgo de diferentes tipos de cáncer y de hecho, en mujeres que no tienen ovarios, que se han tenido que quitar ovarios y útero, si les dan solamente estrógeno sin progesterona, reduce el riesgo de cáncer de mama. Fíjate. No es que no lo aumente, es que reduce el Que riesgo se de cáncer de reduce. mama, Qué ¿vale? interesante. Entonces, esta conversación hay que tenerla, Elena. Yo creo que, desafortunadamente, la estadística demuestra que solamente el 5% de mujeres en edad de menopausia Ujú. acceden a tratamientos de terapia hormonal sustitutiva, muchas veces por miedo, pero muchas veces también es porque esta conversación no la tenemos. Totalmente, totalmente. La tenemos que tener con nuestro ginecólogo y preguntarle y que él nos oriente y nos diga si somos candidatas en función de nuestras historias clínicas y, bueno, pues toda nuestra casuística como mujeres. Eso es. Qué bueno. Voy a adelantar aquí un poquito. Esto simplemente quería demostrarlo porque creo que es muy importante que veamos cuál es el impacto que tenemos o cuál es el peso que tenemos, mejor dicho, en la sociedad. Si nos damos cuenta, la mayoría de las mujeres en España en el 2021 estábamos entre los 40 y los 50 y los 60 años. Ujú. La mayoría. Estamos en perimenopausia y posmenopausia. La perimenopausia son los cambios previos a la menopausia que pueden ocurrir hasta 10 años antes de la menopausia, que en promedio ocurre a los 50, 51 años. Entonces, a pesar de que tenemos este grueso de población Ujú. de mujer en esta edad, pues si nos vamos a la búsqueda de literatura, Sí. Elena, esto es PubMed, la base de datos Me encanta. más importante en el mundo, con toda, digamos, la recopilación de estudios médicos. Ponemos perimenopausia del año 2015 al 2025, 2.800 resultados, pero es que solamente en el año 2000, en todo el año, en todo el mundo, se publicaron 130 Madre resultados. mía. O sea, fíjate, somos la mayoría de la población, Totalmente. tenemos muchos síntomas, tenemos riesgo de todas estas enfermedades, pero como que no se estudia lo suficiente. Las menos estudiadas. Pero si vemos enfermedad cardiovascular, que no le quiero quitar importancia porque de Por hecho se la hemos supuesto. dado, No, pero es no. que fíjate, Qué diferencia. 1.042.000 resultados Madre mía. frente a 2.800 que hubo de Esto tiene que seguir perimenopausia. evolucionando. Claro, Hay que empujarlo. de pero verdad. daos cuenta también de la evolución, ¿no? O sea, es decir, Sí. vamos para allá, vamos Sí, aumentando. sí. Fijaros, en Despacito, 2024 pero vamos. ha subido muchísimo. Totalmente. Así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que estudiar y tenemos que Totalmente. utilizar esta palabra que hay personas que nos gusta y personas que no nos gusta, empoderarnos, intentar utilizar toda esta Claro que información sí. que tenemos para poder tomar decisiones y para poder prevenir enfermedades. Efectivamente. ¿Vale? Interesantísimo. Bueno, ¿qué expectativas tenemos que cumplir, Elena? Haciendo un poco Cuéntanos. de síntesis y resumen a todo lo que hemos dicho. Pues, ¿cómo Perfecto. deberíamos afrontar el cuidado de la salud de las mujeres? Creo que es importante reconocer que hay un cambio en el sistema tradicionalmente paternalista. ¿Qué me refiero con esto? Justo lo que estaba hablando hace un momento. Ya no vamos al médico a que nos diga lo que tenemos que hacer, sino vamos al médico para tener una conversación sobre lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ya no es, digamos, válida ese modelo de voy al médico y que te dijo, uy, no sé, me dio una receta, que sigue pasando, ¿eh? No digo que no, porque Sí. desafortunadamente sigue pasando, pero no debería pasar. Tenemos que ir y tener una conversación. ¿Qué buscas? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a hacer esto y vamos a hacerlo juntos. Totalmente. Porque además muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, el médico está ahí para dar una indicación, para dar una recomendación. Pero al final el trabajo lo tiene que hacer el paciente, bien sea tomarse la pastilla o hacer ejercicio o comer lo que le decimos que tiene que comer o dejar de comer. Esto al final el trabajo es vuestro. Entonces yo como médico siempre le digo a mis pacientes, si los que hayáis tenido consulta conmigo lo sabéis, yo doy unas recomendaciones, pero aquí el trabajo es vuestro. Digo, somos un equipo y hacemos un engranaje Totalmente. maravilloso, pero tenemos que trabajar los dos, ¿vale? Tenemos que hacer una toma de decisiones con nosotras y no por nosotras. Tenemos que tomarla en conjunto, ¿vale? Esto comentábamos el otro día, Daniela, que es algo que se ha desarrollado mucho y se ha implementado y funciona maravillosamente en los entornos del cáncer, ¿no? El oncólogo es como nuestro entrenador y a través de los equipos multidisciplinares nos hacen entrar en esos tratamientos, que los abracemos, que nosotros diremos, que seamos conscientes que es lo que tenemos que hacer, que es bueno para nosotros y que de esta manera vamos a salir de la enfermedad en mejor
mejores condiciones y vamos a poder con ella. Pero en el resto de especialidades médicas todavía esto no se trabaja. No se trabaja. Entonces yo voy al ginecólogo y pues dependiendo de las ganas que tenga el ginecólogo en hacer este coach conmigo, que tú estás, ¿qué haces con nuestros asegurados en Doctor Cigna? Pues a lo mejor yo no me lo tomo tan en serio, ¿no? Porque si tampoco me dan demasiada presión a que tengo que hacer ejercicio y comer mejor, tampoco estaré tan mal. Esta parte es verdad que nos tenemos que pues, alinear con nuestros médicos y los médicos también escucharnos, invitarnos Escucharnos, y esa es la palabra empujarnos un clave. poco a todo esto y no Y tenemos quedarse. mucho más acceso a información, Elena. Totalmente. O sea, tenemos, que es verdad que a veces parece que es demasiado, que es sobreinformación, pero la realidad es que tenemos mucha más información, muchas más herramientas para poder, pues, enterarnos qué nos está ocurriendo. Mira, yo he leído tal cosa. Yo a veces le digo a mis pacientes, si van a la consulta con algún especialista, le digo, oye, pregúntale por esto, dile que has leído sobre que te lo cuente, que a lo mejor no eres candidata o no por cualquier cosa, pero háblalo con tu médico, ¿no? Creo que también es importante, esto lo hemos ido hablando a lo largo de la charla, que se eliminen los riesgos de formas y tipos de cuerpo en nuestras diferentes etapas vitales. Totalmente. Somos mujeres que cambiamos, que nos transformamos, que hacemos vida. O sea, por favor, que tenemos una época de embarazo que es maravillosa. Los que hemos estado embarazadas sabemos que puede ser algo realmente, bueno, que es algo que te cambia la vida por completo y que es una época que es diferente y que después de estar embarazada tu cuerpo no va a ser el de antes y no pasa nada. Y no pasa nada, y Es nos que tenemos es que lo que aceptar es. porque nos hará bien a nosotras y, bueno, pues llevaremos mejor nuestro día a día, nuestra vida y seremos pues más felices, ¿no? Al final, el conocerte y aceptarte, pues hace mucho Es que mucho yo y creo es muy que, sencillo ese pasito. y es que conocerte y aceptarte no es no cuidarte. Totalmente. O sea, tenemos que cuidarnos, ser un poco proactivas en el sentido de mantener la actividad física, de mantener nuestra conexión con otras personas también, que también es súper importante para nuestra salud emocional y mental, pero también tenemos que comprendernos y darnos un poquito de... Totalmente, y desterrar es que yo soy así. Bueno, pues no podemos ser así, ¿no? Exacto. El intentar llegar a todo para ser así, pues también al final nos lleva a tener un día a día muy complejo, Daniela, y a frustrarnos un poco con nosotras mismas por no alcanzar, por no haber tenido el tiempo de ir al gimnasio, no haber hecho todas las pesas que tenía que haber hecho, el no haber comido correctamente, el no haber dormido a las horas. Pues es que soy así, ya no voy a cambiar. Pues sí, siempre es momento para cambiar. Siempre se puede cambiar, siempre se puede cambiar. Claro, sí. Y es llegar a ese equilibrio, ese balance que sabemos que no es tan fácil. Y bueno, aquí este pequeño énfasis en nutrición y hábitos de estilo de vida saludable, digo pequeño, pero creo que es casi todo. Al final esto yo creo que es la piedra angular, la base de toda la prevención general, no solamente en cáncer, no solamente en osteoporosis, en enfermedades autoinmunes, en general. Esto, si quiero que os quedéis con un mensaje, que yo creo que siempre lo digo, que no siento ser repetitiva, no quiero ser aquí decir siempre lo mismo, pero es que me parece tan importante que entendamos que desde la nutrición podemos prevenir muchísimas enfermedades, porque además sabemos que la obesidad, el sobrepeso, la mala alimentación son factores de riesgo para todo lo que hemos hablado anteriormente, incluso para el cáncer. De hecho, en las mujeres jóvenes, que no lo dije, pero lo comento brevemente, en mujeres jóvenes, cuando diagnosticamos cáncer, suele ser cáncer un poco más agresivo y más frecuente en mujeres con sobrepeso y obesidad, ese tipo de cáncer agresivo. Entonces, pues un poco para hacer la síntesis, porque se nos acaba el tiempo, Elena, yo creo que la idea es enterarnos de todo lo que nos puede ocurrir, meternos un poco en esta onda, digamos, de vida saludable, de prevención, de ir a nuestro médico, todo esto, sin volvernos locas, pero reconociendo que hay muchas cosas que podemos hacer desde casa para mejorar nuestra salud. Y que no llegamos a todo y no pasa nada, Daniela. También. O sea, Importantísimo. tener nuestros ratos de desconexión y estar a solas con nosotras mismas, de hoy no voy a hacer nada, también es bueno. Y merece la pena tener esos momentos para darnos cuenta que pues no podemos estar en el trabajo, en casa, en la familia, en los próximos viajes que vamos a hacer. Pues bueno, pues él está llevando nuestro día a día, como dice uno de los refranes estos que tanto me gustan, a cada día le basta su afán. O sea, ¿para qué complicarnos en exceso el día a día? Que ya siendo mujeres tenemos bastante, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo.
No sé si tenemos alguna pregunta Hay en el muchas chat. preguntas también, bueno, preguntas Vamos a acabar relacionadas. un poco Hemos ahí. abierto el melón de la nutrición y entonces ya las suplementaciones y demás, que también nos gusta mucho a la mujer, de me voy a suplementar, pues a lo mejor comiendo lo que tengo que comer, A ver, si aquí me hay haciendo... muchos datos interesantes en Exacto, temas de suplementación. Lo que pasa es que, claro, al final es difícil sintetizar correcto, esto en una sola claro. pregunta, pero básicamente lo que yo me gustaría, si nos interesa el mundo de la suplementación, hablemos con nuestro médico sobre la vitamina D, muy importante, Ujú, ¿vale? ujú. Hablemos con nuestro médico sobre el omega 3 y todo lo que son los Eso ácidos es. grasos, también en la época de la perimenopausia, que hay algo de evidencia interesante. Y en cuanto a nutrición, productos con base de soja. Es algo que Ajá. antes se le tenía miedo porque pensábamos que aumentaba Sí, el es riesgo de verdad. cáncer, pero se ha visto que mejora mucho los síntomas, sobre todo de perimenopausia y menopausia. Entonces, esto es una respuesta súper rápida, una pregunta muy amplia, pero hablemos, Nos investiguemos quedamos. sobre esto. Nos quedamos con tus consejos, como siempre, Daniela. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por compartir este rato y permitirnos llegar hasta vuestros rincones. Lo dicho, cuidaros, aceptaros. Somos mujeres, somos divinas, somos estupendas, somos maravillosas con todos nuestros defectos. Pero al fin y al cabo seguiremos empujando en la sociedad y llegando muy lejos. Como siempre en Cigna, aquí nos tenéis para todos estos contenidos a través de todos nuestros canales. Como ya sabéis que nos encanta explorar nuevos y en breve recibiréis nuevas comunicaciones. Os esperamos en las siguientes. Sed felices.